Bien, vamos a recibir, tenemos con mucho gusto aquí la presencia del presidente de FUESIS. FUESIS es la Federación Unificadora de Trabajadores del Comercio y algo así. Nunca me lo aprendí de memoria, Federación. La 1 no es unificadora. No. Uruguaya, Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios. Tomá. Fabio Riverón, ¿cómo anda Fabio? Buenas tardes. ¿Cómo andan todos? Bien, bien, lo saqué ahí, viste, sobre la raya del córner. Está bien. Están no es en fácil los... aprenderse las siglas. Sí. ¿Sabés qué? Es complicadita FUESIS. Para los que vienen leyendo rápido es complicada de decir. Sí. Vamos a tener que cambiársela algún día. Fabio, ¿están en el Consejo de Salarios? ¿Todavía no? ¿Ya estuvieron? ¿Qué viene pasando con el teletrabajo? A ver, de la negociación colectiva nos quedan algunos subgrupos de lo que viene a ser la 9ª ronda. En realidad, por ejemplo, tenemos el Supergas, las barracas de cereales, call center, la seguridad electrónica y algún grupito más que de seguro farmacias. Eso es lo que tenemos en esto, pero estamos casi cerrando la 9ª ronda. En realidad nos van a quedar algunos grupos que vienen de la 9ª ronda, pero en la situación de los convenios puentes, producto de ser los sectores más afectados por la pandemia, como clubes deportivos y todo lo vinculado a la situación del turismo, que eso en los primeros días de julio seguramente esté haciéndose la convocatoria. Pero después el grueso de la ronda de FUESIS ya terminó en realidad en lo que fue en el último semestre del año pasado. Para nosotros la negociación colectiva es una cosa muy compleja, ¿no? Tanto así como la sigla implica casi 54, 56 mesas de negociación colectiva en una ronda. O sea que si la tuviéramos todas juntas sería casi un caos. Claro, en realidad. Claro. ¿Y qué pasó con el tema del teletrabajo, que era una de las cosas que les preocupaba a ustedes? Bueno, nosotros en realidad intentamos trabajar en función de cuando se sugirió la aparición de la ley, y bueno, y ahí algunas aclaraciones de orden, ¿no? Para nosotros no estamos en contra del teletrabajo, eso lo queremos decir enfáticamente. Nosotros no nos oponemos al teletrabajo, entendemos que es una función que se venía cumpliendo de antes, que la pandemia obviamente agudizó y llevó a un montón de compañeras y compañeros en la posibilidad de poder estar trabajando, entonces de eso lo saludamos. Entendemos que el proceso que se hizo para la ley que después terminó vigente no fue el proceso adecuado, terminó con una muy mala ley. Y la reglamentación terminó casi que formalizando las malas cosas que le encontrábamos a la ley. ¿En qué? Nosotros fundamentamos principalmente ahí en realidad que Uruguay tiene una rica historia de negociación colectiva. Como yo te decía recién, en FUESIS nomás hay 56 mesas, en totalidad hay un montón de mesas, o sea, casi todos los sectores de actividad tienen mesa de negociación colectiva. Entonces, si hay una rica historia de la negociación colectiva, ¿por qué no haber ido por ese camino para legislar lo que tiene que ver con la situación del teletrabajo? ¿A qué te referís cuando decís mala ley? ¿Qué implicaba? ¿O qué implica? Nosotros una de las primeras cosas que le encontramos es por qué legislar solamente para el sector privado cuando hoy tenemos un montón de trabajadores y trabajadoras del formato público que están teletrabajando y están sin legislación. Eso es lo primero que nos sugiere como una gran incertidumbre en realidad. Hay un montón de trabajadores y trabajadoras de la actividad pública que siguieron después de la pandemia, ¿no? O sea, si bien es cierto que no salimos de la pandemia, pero quizás salimos de lo peor de la pandemia y continúan teletrabajando. Esa es una de las primeras cosas. La segunda, en realidad, nosotros entendemos que se termina perforando la ley de 8 horas, donde vamos a una jornada semanal y ya no una jornada diaria. Entonces, para nosotros esa es una de las principales dificultades. Y también queremos hacer aclaración. Esto decimos, hay sectores que les permite una mejor situación el ir al formato semanal. De seguro sí. Lo que pretendemos en realidad es que si hay sectores que necesitan ir a eso, que sean desde los sectores, que se saque una legislación que les permita ir en ese lugar a ese formato. Y no dejar una ley que ampare a los malos empresarios, de los cuales hay en Uruguay y en cualquier parte del mundo, que de seguro se van a proveer de esta ley para terminar de desregular algunos lugares de trabajo. La otra situación que le encontramos a la reglamentación y a la propia ley tiene que ver con esa debilidad, donde yo, trabajador o trabajadora, estoy en mi primera situación laboral, sentado frente a mi patrón,
el patrón me trae un contrato de trabajo, en el contrato de trabajo me plantea, según la reglamentación, que me tengo que poner de acuerdo para los implementos y los sobrecostos que puede tener el teletrabajar. ¿A alguien se le ocurre que un trabajador o una trabajadora en esa primera instancia, frente a su patrón, le va a decir, no, vos me tenés que proveer de todos los elementos, si no, no te firmo el contrato? Va a firmar el contrato porque necesita el trabajo, obviamente, y claramente lo que va a pasar es que el empleador es el que va a tener todas las herramientas para decir si pone o no los implementos, si pone o no plata para los sobrecostos que origina mi situación de teletrabajar. Ya. Por eso nuestro sustento principal de ir a la negociación colectiva, porque entendemos que desde la negociación colectiva hay ciertas formas de amparar a este grupo de trabajadores y trabajadoras que van a estar iniciando su relación laboral en este nuevo formato de teletrabajo. ¿Ya han tenido casos, Fabio? ¿Ya han tenido casos, Fabio, de empleados que han dicho, mira, yo firmé porque pensaba el trabajo, pero resulta que ahora me tengo que comprar yo el mouse? Todavía no llegaron formalmente así. Va a ser muy difícil que lleguen en esa situación. Sí tenemos, por ejemplo, en algunas empresas que están planteando ahora continuar con el teletrabajo, o sea, no volver al formato del trabajo físico, sino continuar en teletrabajo, pero como tenés organización sindical, ahí la empresa se cuida, obviamente, y lo primero que hace es llama a la organización sindical para decir, bueno, a ver, ¿cómo reglamentamos esta situación? ¿Cómo la instrumentamos? Bien. ¿Cómo nos hacemos cargo de los equipos? ¿Cómo nos hacemos cargo de sobrecosto en caso que haya sobrecosto? Bueno, ese tipo de cosas. Pero ahí no habría problema en realidad por lo que dije, porque tenemos organización sindical y hay una situación de respeto, la empresa no va a intentar pasar por arriba del sindicato y lo está negociando, y inclusive en algún lado, inclusive hasta están negociando el formato de contrato que va a vincular a esos trabajadores y trabajadoras. Bien. Nuestra preocupación es en el montón de lugares donde no tenemos organización sindical y, como te decía recién, nos vamos a ver sujetos a quien siempre tiene las más de ganar, que es la parte empleadora. Bien, Fabio, ¿qué pasa con los trabajadores de los peajes? Bueno, esos no por suerte, dentro de todo son lo del que hay, no Zunca. son de Fuesis, son del Zunca. Me confundí yo. A ver, nosotros lo venimos planteando hace muchos años. Perdón. ¿No? Es raro que sean del Zunca, ¿no? No entendí lo que pasa eso. es que en realidad tiene que ver con las concesionarias que hacen las rutas. Son empleados de empresas que sus trabajadores están afiliados al Zunca. Ahora entendí. Exacto. Eso tiene que ver en realidad y por qué terminan en el Zunca y no en Fuesis, cuando mucho podría pensar es un servicio. Exacto. Bueno, exacto. Está, pero tienen ahí. Yo ahí un breve comentario. Nosotros insistimos mucho desde los gobiernos anteriores, y a ver, lo he dicho en todo el lado. Fracasamos los gobiernos anteriores y hemos fracasado por lo menos en estos años del nuevo signo de gobierno. De un planteo concreto en lo que tiene que ver con cómo poder instalar ámbitos en realidad que asuman la situación del cambio tecnológico. El cambio tecnológico en algunos parámetros muy claros. Ejemplo, ¿va a terminar afectando puestos de trabajo? Seguramente termine afectando puestos de trabajo. ¿Termine generando formas nuevas de trabajo? También va a terminar generando formas nuevas de trabajo. Lo que le planteamos al gobierno anterior, en realidad, y en este también lo hicimos, de generar estos ámbitos donde poder discutir estas cuestiones con determinada anticipación, para que nos permita ver cómo en realidad podemos, si es posible, recalificar a esos trabajadores y trabajadoras que se van a ver desplazados de esos lugares de trabajo, para que asuman el trabajo en otro lugar en realidad, puede ser en otra área de la empresa o puede ser en otra empresa, pero mientras tanto recibir una calificación que les permita continuar con su vida laboral. Lamentablemente, como les decía, en los gobiernos anteriores fracasamos con esta posibilidad y hasta acá no hemos tenido mucho éxito tampoco con este gobierno, pero hay trabajo desarrollado. Fuesis estuvo trabajando a través de un financiamiento del INEFOP, sobre todo en un proyecto estudió 12 áreas de trabajo diferentes de Fuesis en realidad, donde pudimos hacernos de esos insumos que te decía. Sí. No lo podemos divulgar todavía en realidad porque estamos esperando
la aprobación final, porque como es con fondos del INEFOP, hasta que el INEFOP no te apruebe la divulgación de esa investigación no lo puedes hacer. Estamos en ese proceso donde seguramente en los próximos meses, bueno, si nos estén dando la autorización, y ahí poderlo poner en público conocimiento, ¿no? Desde la universidad hasta los medios de prensa, justamente para tratar de que sea un insumo en esta situación del impacto tecnológico en el mundo laboral. Bien. ¿Cuántos afiliados tiene Fuesis, Fabio? En este momento estamos entre los 18 y 20.000 trabajadores y trabajadoras afiliadas a la Federación. Cuando les tuvieron que explicar el acuerdo que se hizo con el gobierno para que como consecuencia de la pandemia no hubiera recuperación salarial, pero sí al final del periodo, la gente lo entiende, lo aprueba, mira por el costado, ¿cómo se manejó? En términos generales, en algún lado hubo que explicarlo un poco más, pero se terminó aprobando en realidad sin mayores problemas, en realidad, en el entendido de que nuestra hoja de ruta ahí fue explicar la situación solidaria. Para una federación como la nuestra, tan grande, con tantas mesas de negociación colectiva, claramente visualizábamos que habían sectores que no solo no habían parado en la pandemia, sino que habían incrementado sus ganancias en la pandemia. Pero como contrapartida teníamos un montón de compañeras y compañeros que inclusive estaban hasta en duda si continuaban su relación laboral y no terminaban perdiendo el empleo. Bueno, era una cuestión de ser solidario en realidad y entender la etapa que estábamos atravesando internamente, de ser solidarios y entender las dificultades que el país en términos generales estaba entendiendo y ahí se asumió rápidamente que la mejor salida era el convenio puente y acto seguido definir claramente que una vez que tuviéramos la posibilidad de tener negociación colectiva, en aquellos sectores donde no hubo parate o hubo incremento de las ganancias, claramente el primer punto es cómo hacemos para recuperar lo más pronto posible esa pérdida que originó el propio convenio puente. ¿Es al final del periodo o es antes? Ahí hemos tenido diversidad en realidad en virtud de cada uno de los sectores. Hay sectores que fueron inclusive hasta un convenio un poco más largo para poder recuperar y otros en términos generales van a terminar recuperando a lo largo de 2 años, 2 años y medio. Varía mucho, como te decía, dependiendo del sector. Bueno, son el gremio más numeroso, ¿no?, del país. Estamos entre los 5, no somos el más grande. ¿Cuáles son los otros 4? En este momento en el PCNT es la Federación Uruguaya de la Salud. Sí. Que es el más grande en este momento. Después le sigue el ZUNCA, está COFE, está la FUN y está Fuesis. Viste que antes se decía que AEBU era uno de los sindicatos más fuertes, no, nada, chau, ahora son ustedes, por la cantidad de gente que los apoya, ¿no? Lo que pasa es que ahí obedece... No, claro. Sí. Claro. Exacto, yo siempre digo lo mismo, somos de los 5 sindicatos más grandes, lo que tiene que ver con afiliación. Producto de los niveles salariales que tenemos en la federación, en realidad no somos de los 5 sindicatos con mayores ingresos dentro del PCNT, ese es un dato también que produce la realidad en realidad. Y después la fuerza sindical en realidad es muy relativa y depende de un montón de cosas más que pasan en el medio. Un comentario que les iba a hacer, vos decías recién sobre la situación de la sigla nuestra, en realidad. Nosotros en el 2010 hicimos un cambio estatutario para habilitar la transformación de nuestras siglas. Nosotros éramos Fuesi porque teníamos sectores de la industria vinculados a Fuesis todavía. Y a partir de ese momento los liberamos los compañeros y compañeras para que formalmente terminaran de incorporarse a lo que tiene que ver con la UNRWA y nosotros a través de la sigla incorporar a un montón de sectores de los servicios que ya estaban vinculados sindicalmente a Fuesi, pero no estaban incorporados en el nombre, vamos a decir de alguna manera. Y bueno, ese cambio estatutario se hizo en el 2010 y por eso la transformación al Fuesis. Daniela te quiere hacer una pregunta, Fabio. Fabio, dentro de los trabajadores afiliados a los sindicatos hay también profesionales y profesionales que algunos aportan a la caja de profesionales y al BPS. ¿Cómo están viendo ustedes la situación de la caja de profesionales, que dentro de las propuestas que hay es que los trabajadores dejen de aportar al BPS y pasen solo a aportar a la caja de profesionales? En un momento donde la caja de profesionales está en una crisis que arde, con sueldos también los directivos gigantes, y bueno, ¿cómo ven esas posibilidades y cómo afectaría eso? A ver, nosotros en principio hasta acá en realidad no hemos recibido ningún planteo formal de ninguno de los compañeros, ni siquiera de un grupo de afiliados sobre esta situación.
Pero aprovecho la pregunta porque creo que es una pregunta que en un momento donde Uruguay, por lo menos así lo anunció el propio presidente el otro día en la conferencia de prensa, una vez obtenido el resultado del referéndum, que Uruguay se encamina a una situación de reforma de la seguridad social, hoy parece ilógico, o parecería ilógico en realidad, que Uruguay vaya a una discusión de reforma de la seguridad social sin agarrar de una vez por todas las situaciones de las cajas paralelas que tenemos. Y la entre militar, ellas, por ejemplo, también. Todo, la militar, la notarial, la militar profesionales. Claro, y esta es una de ellas, porque como bien decías tú recién, si uno mira los salarios que hay en esta caja, de verdad es un disparate para el Uruguay. Bien. Es un disparate para esta caja. Sí, sí, entonces, es un disparate, es impensable, punto. Exacto. Entonces, claramente, si vamos a ir a un escenario de discutir una reforma de la seguridad social, parecería ser ilógico que solamente discutamos la situación del BPS sin visualizar todo el sistema en términos generales. Entonces, esto va a tener que entrar en el debate general de la reforma que se viene. Gracias por estos minutitos, ¿sí? Las gracias a ustedes por la comunicación y bueno, a las órdenes ante cualquier consulta como siempre. Del mismo modo Gracias. nosotros por acá. Chau, chau.